¿Estamos conectados? Estamos conectados, ¿se me oye bien? Muy bien, muy buenas tardes, señor presidente. Buenas Eh, tardes. Ignacio Barrón de Angoiti. No voy a decir Iñaki, porque yo no sé hablar. ¿Ah? No sé Como hablar. quieran. No es fácil, no es fácil. Mas voy a intentar hablar que los portugueses y los españoles entienden bien, que es el portuñol. Utuñol. Que es así, algo que no es ni una cosa ni otra. Por tanto, voy a hablar un castellano con muchos errores, naturalmente. Muy buenas tardes y muchas gracias por su presencia aquí en Portugal. Usted está en Portugal en este momento. Aquí en Coimbra, que es una ciudad, que es la universidad la más antigua. Es una universidad con más de 700 años, casi 800 años. Eh, Estamos aquí en esta escuela, que es una escuela superior, que es una universidad también, con carácter más privatístico, más que es una universidad, donde tenemos un posgraduado en investigación en la área de los desastres, en las catástrofes, y como lo objetivo de estudiar la seguridad y las causas de esas catástrofes, accidentes y crisis en la perspectiva de la seguridad y del conocimiento de las causas. Es la persona ideal, porque su trabajo es un trabajo de investigación, de conocer las causas de los grandes desastres, su realidad de investigación, de estudio. Usted sabe mucho más que nosotros. Es un honor tener una personalidad como usted aquí con nosotros para nos enseñar un poquito y para poder dialogar con alguien con su competencia, no, con muchas competencias. Y es un honor para esta universidad. Yo como presidente de esta institución, tengo muchas. Fico muy contento por tener esta oportunidad, y por poder saudarlo, y para también, desde luego, le agradecer su disponibilidad, porque hacer estas cosas tiene que haber disponibilidad y pasión, porque sin embargo, el tema ser un tema duro y difícil y de sufrimiento. Naturalmente, para quien lo estudia, lo hace con pasión, con interés, y sobre todo poniendo las personas en primer plano, porque se trata de las proteger, porque estudiando se protege. Era esto que le quería decir. No voy a hablar mucho tiempo, porque estamos aquí para tener la oportunidad de conversar, de charlar un poco con usted. Más una vez y finalmente, en este momento, muchas gracias, señor profesor Ignacio Barrón de Angoiti, que es presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes de Ferrocarriles de España. Muchas gracias, señor presidente. Y voy a dar la palabra a la señora profesora Noemia Salgado Puña, que es la responsable por este posgrado, por este máster, si se quiere. Tiene la palabra, señora profesora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, professor Enaki, por estar conosco, por ter aceito o nosso convite e nos presentear com a sua presença e com a sua conferência. Também quero agradecer a presença, mais uma vez, de todos aqueles que estão desse lado, por nos acompanharem ao longo destas conferências. Muito obrigado. Vou agora dar a conhecer um bocadinho, o quanto possível, sobre o professor, dizendo-vos desde logo que falar em segurança integral em sistemas de alta segurança,
é exatamente isso. Falar do professor Iñaki Barón de Angoita, engenheiro civil, canais e portos pela Universidade Politécnica da Catalunha, iniciou a sua longa e prestigiada carreira profissional na rede ferroviária espanhola em 1981. Desde logo, a sua inteligência, o seu empenho, a sua visão projetou para o exercício nesta rede ferroviária de inúmeras funções de elevada responsabilidade e perícia. Entre várias que ele desempenhou, destaco algumas. Foi diretor do escritório de Bruxelas, foi também diretor internacional, diretor de projetos especiais, consultor sénior da área de negócios para a América Latina, chefe de estudos técnicos da direção de comunicações e gestor de projetos na direção de planeamento. A nível internacional, exerceu outros cargos de elevado relevo, nomeadamente como na União Internacional de Ferrovias, em Paris, onde foi diretor do Departamento de Passageiros de Alta Velocidade, coordenador da região da América Latina, diretor de Alta Velocidade e Medição, responsável pela missão de alta velocidade, consultor sénior em ferrovias de alta velocidade. O professor, reconhecido pelo seu país, pela Europa e pelo mundo, como professor visitante em várias universidades, com obra publicada de elevada importância, é professor internacional no domínio ferroviário e também presidente da Comissão de Investigação de Acidentes Ferroviários de Espanha, que é o órgão máximo de investigação técnica de acidentes e incidentes ferroviários na rede ferroviária, com o objetivo principal de melhorar a segurança ferroviária. Afinal, foi mesmo isso que o professor Iñaki fez a vida toda, pelo mundo inteiro, dando segurança e qualidade de vida a milhares de passageiros, mudando o mundo da mobilidade ferroviária, oferecendo-lhe novos conceitos e soluções, revolucionando a alta velocidade e, com isso, quilómetros de linhas bem planeadas, sem esquecer de acautelar os impactos sociais, ambientais, culturais, económicos, de cada país que beneficiou. Por isso tudo, muito obrigada, professor Iñaki, muito obrigada. Faça o favor de iniciar a sua conferência e presenciarmos com isso. Muito obrigado, doctora Noemia Salgado. Voy a conectar mi pantalla, que es esta. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Está bien ahora compartiendo la pantalla? ¿Se ve bien? ¿Está bien? ¿Me escuchan bien y se ve la pantalla compartida? Muy bien. Sí, bueno. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por esta presentación a la doctora Noemia Salgado. Quiero decir que esto no era la presentación, esto no era la conferencia viene ahora. La presentación que ha hecho ha sido muy exhaustiva y muy amable. Quiero agradecer al Instituto Superior Miguel Torga por la invitación, la amable invitación a impartir esta conferencia y hablar de seguridad y hablar de accidentes, de investigación, de algo que no queremos nunca que ocurra. Y también quiero felicitar al presidente y al Instituto Superior Miguel Torga por organizar este tipo de cursos. Creo que es muy importante tener una visión de la seguridad que va ligada
al ferrocarril, puesto que es uno de los elementos fundamentales en los que se basa la confianza de los clientes, de los usuarios y de los trabajadores. Bueno, voy a empezar mi presentación. Vamos a ver. Yo había preparado una agenda donde primero era una presentación del profesor, que ya ha quedado bastante clara. Luego quiero hablar un poquito en general del ferrocarril. Quiero repasar algunos conceptos. No sé si la mayoría de las personas que están escuchando tienen conocimientos profundos sobre el ferrocarril, pero creo que es interesante tener una noción general. Lo voy a hacer bastante rápido sobre el ferrocarril en el mundo y el presente y el futuro de la alta velocidad. Para ir a continuación al concepto de protección del ferrocarril y de seguridad. Bueno, el profesor ya se ha presentado, se puede resumir diciendo que, bueno, pues toda una vida dedicada al ferrocarril, profesional y personal. Yo soy un entusiasta del ferrocarril y, bueno, pues he tenido la suerte de adquirir unas experiencias y unos conocimientos que creo que no tengo derecho a quedármelos para mí, sino que tengo la obligación de compartirlos con todo aquel que quiera hacer algo por el ferrocarril. Por eso estoy encantado y es un honor el estar hoy con ustedes. Después de más de 40 años en el ferrocarril público español, me he jubilado por edad, pero he fundado una pequeña compañía que se dedica a asesorar, a formar y a construir, a colaborar en la construcción del ferrocarril para el siglo próximo. Estos son para el siglo actual y para los años futuros. Estos son algunos de las personas y entidades que han tenido la confianza en mí, pues el gobierno español, el gobierno francés, algunas universidades, algunas compañías. Bueno, dentro de poco añadiré también, a partir de esta tarde, pues a la Universidad de Coimbra y al Instituto Superior Miguel Torga. Primero de todo, yo quería recordar que el ferrocarril no es sinónimo de progreso. La gente cree que el ferrocarril, simplemente haciendo ferrocarril hacemos cosas buenas, y no, hay que hacerlo bien. El ferrocarril aporta sobre todo capacidad y, si se hace bien, sostenibilidad. El ferrocarril es un sistema complejo, no es una infraestructura, no es un tren, no es una estación, es un conjunto de cosas, como ahora veremos, que es importante que todas ellas estén coordinadas. El objetivo del ferrocarril, y sobre todo en nuestro país, en España, en Portugal también, se tiene demasiada obsesión con las infraestructuras. Vamos a construir un ferrocarril, vamos a construir una línea, un puente. Bueno, eso nunca debe ser el objetivo. El objetivo es ofrecer unos servicios de transporte de viajeros o de carga que pueda ser útil a la sociedad y a las empresas que vivan de ello. Lo demás, la construcción de las líneas, el ferrocarril, los trenes, las estaciones, eso no es el objetivo, eso es la consecuencia. El objetivo del ferrocarril es proveer servicios a muy largo plazo. Por ello utiliza elementos cuya vida útil es muy larga, a veces siglos, y además es muy diferente de unos elementos a otros. Y el ferrocarril hoy en día tiene que competir y, por lo tanto, tiene que ser eficaz y tiene que tener competitividad. En el siglo XIX solamente había ferrocarril o caballo. Entonces, la alternativa estaba clara. Cualquier ferrocarril era bueno, pero hoy día no. Antiguamente se hacía, bueno, esto como es PDF no se ve la animación, pero bueno, había alguien que construía la infraestructura, alguien que compraba un tren, con ello alguien hacía un servicio, con ese servicio alguien ofrecía un servicio a los viajeros y a la carga, y luego venían los viajeros y la carga. Hoy día es al revés. Hoy día tenemos que empezar a plantearnos qué queremos transportar en cuanto a carga y en cuanto a viajeros. Con eso ofrecemos un servicio, este es nuestro objetivo, y con ese servicio veremos qué plan de explotación tenemos y qué trenes necesitamos y qué infraestructura necesitamos, no al revés. En el caso de la alta velocidad es algo bueno, es un buen producto para la sociedad, siempre que se haga bien
la alta velocidad está de moda y se está expandiendo por todo el mundo de manera muy espectacular. Siempre necesita una contribución pública. Es muy difícil hacer, prácticamente imposible hacer un sistema de alta velocidad y en general un sistema de ferrocarril de viajeros privado, prácticamente imposible. Y además se puede hacer de muchas maneras, no es único. No podemos importar en Portugal la alta velocidad al estilo de Japón, ni podemos importar en España la alta velocidad al estilo China. Cada país tiene que adaptar las necesidades, a sus necesidades el modelo de ferrocarril que le convenga. Y luego hay que seguir innovando. Ahí las universidades, los centros de desarrollo, de investigación, tienen un papel muy importante porque el ferrocarril hoy día es muy competitivo, pero si no innovamos y no desarrollamos, dentro de pocos años no será tan competitivo y correría el riesgo de desaparecer. El ferrocarril, y de eso, si ya lo conocen y ya son expertos en ferrocarril, pues simplemente servirá de recordatorio, de lembranza. El ferrocarril se caracteriza por ser autoguiado, por ser un sistema que deforma muy poco el contacto entre la rueda y el suelo, el carril en este caso, con una superficie de contacto muy pequeña. Lo voy a pasar muy rápido porque esto sería el objeto de un curso general de ferrocarriles, pero solo a modo de recordatorio, el autoguiado se hace debido a la conicidad de las ruedas. Eso significa que la rueda no es plana, la rueda tiene forma de cono y por lo tanto puede apoyar en un círculo mayor o menor en función de cómo vaya a tomar la curva. No voy a insistir mucho, ya digo, porque es un tema técnico, pero es muy importante y por ello el ferrocarril se guía a sí mismo y esto es un primer elemento de seguridad. Con este sistema tan sencillo de la rueda que tiene forma troncocónica y apoya en un círculo más grande o más pequeño, eso solo hace que el tren tome las curvas con una gran facilidad, simplicidad y sobre todo seguridad. Aquí había un vídeo que no va a salir en formato PDF. Bueno, se lo puedo pasar también a la profesora Noemia para que lo pueda difundir. Simplemente es dejar caer un pequeño rodillo con forma troncocónica y él solo toma la curva de una manera muy sencilla. La segunda propiedad del ferrocarril es la poca deformación en el contacto. Un vehículo de carretera deforma la rueda cuando está apoyado y crea una pequeña superficie que será mayor o menor en función de la carga, de la presión de inflado, etc. Bueno, pues el ferrocarril puede hacer lo mismo, pero del orden de 1000 veces menos que la rueda de carretera. En esta foto vemos cómo un camión, en este caso con una rueda muy nueva, tiene aquí una pequeña deformación. Cada vuelta de rueda que doy, tengo que deformar esta goma para adaptarme al peso que lleva el camión y eso lleva implícita una energía. ¿Qué le ocurre al ferrocarril? Pues que eso mismo es un punto apenas. Entonces, simplemente ese contacto es tan pequeño que la facilidad de rodadura es mucho mayor porque no tiene que deformar la rueda y por lo tanto no absorbe energía. Bueno, eso se traduce en que si quiero colocar una carga de 1 tonelada encima de un trineo y quiero ponerla en movimiento, tendré que empujar con una fuerza de aproximadamente 300 kilogramos. Si la pongo en un vehículo de carretera, probablemente con 15 kilogramos tengo suficiente. Pero eso mismo en una vagoneta de ferrocarril con rueda de acero sobre carril de acero necesita únicamente 3 kilos de fuerza para poner en movimiento 1 tonelada. Es decir, con un dedo puedo mover 1 tonelada. Y esa es la razón de ser del ferrocarril. Bueno, podemos hacer también la hipótesis de que dejamos caer por una rampa los vehículos y se van parando a cada uno a su distancia. La vagoneta de ferrocarril andará mucho más lejos. Al final, el resultado es que el tren va flotando sobre una superficie muy pequeña. Este tren, por ejemplo, que es el
El primer tren de alta velocidad en España es un tren que tiene 200 metros de largo, que tiene 350 viajeros de capacidad y que viaja a unos 300 kilómetros por hora. Bueno, este tren tiene 52 ruedas y si sumamos esa pequeña superficie de contacto que genera el contacto de cada rueda con el carril, la suma de esas 52 pequeñas elipses son 50 centímetros cuadrados, es decir, el tamaño de una tarjeta de crédito. Es decir, todo este tren a toda esa velocidad, con esos viajeros, con esa longitud, está flotando en una tarjeta de crédito de apenas 50 centímetros cuadrados. Esta es otra de las propiedades del ferrocarril, que tiene muy poca superficie de contacto y por lo tanto rueda mucho mejor y por lo tanto flota prácticamente encima de la superficie. ¿Qué ventajas e inconvenientes ofrece? Sobre todo la capacidad. Con la misma energía puedo llevar mucha más carga en el ferrocarril que en la carretera, o bien con la misma carga necesita mucho menos energía para su transporte. También podemos utilizar, debido al sistema de autoguiado tan sencillo, pues cualquier tipo de energía, con lo cual estamos respetando el medio ambiente y también tenemos unos primeros parámetros de seguridad por la facilidad de automatización. Como inconvenientes tenemos las limitaciones de trazado, una rampa de un 2% en una carretera no es muy fuerte, pero en el ferrocarril pues es una rampa ya muy considerable. También necesitamos distancias de frenado mayores y pocas alternativas en el caso de que haya alguna interceptación de vía. Nos vamos a quedar con estas tres características: capacidad, medio ambiente, seguridad. El medio ambiente, la seguridad y la energía, y la economía, etcétera, etcétera, es lo que se llama sostenibilidad. Por lo tanto, el ferrocarril es sinónimo de capacidad y sostenibilidad. Bueno, esto es un gráfico que demuestra con la misma cantidad de energía con la que yo puedo llevar un viajero por avión durante 20 kilómetros, le puedo llevar 170 kilómetros en un tren de alta velocidad. Bueno, simplemente es una muestra también de la eficiencia energética del ferrocarril. También en cuestión de emisiones, ya digo, esto lo voy a pasar muy rápido porque es simplemente una introducción genérica al ferrocarril y vamos a centrarnos en los temas de seguridad. Las emisiones de CO2 por explotación son muy inferiores en el caso del ferrocarril. Y luego el coste externo. El coste externo es muy importante porque quiere decir que es el coste que tiene que pagar la sociedad por un viaje que yo hago, aunque yo haya pagado el billete, haya pagado la energía, haya pagado el sueldo del salario del maquinista. La sociedad tendrá que pagar por mí una parte del componente de accidentes, ruido, contaminación del aire. Eso es la externalidad, el coste externo. Si consideramos el coste de un viaje de una persona durante 1000 kilómetros en Europa, si viaja en su coche privado, va a pagar la sociedad 87 euros por ese viaje. 38 si lo hace en autocar, 48 si lo hace en avión y 20 si lo hace en ferrocarril. El concepto de externalidad es muy importante para justificar algunas inversiones que se hacen en ferrocarril, donde probablemente no sea rentable económicamente, pero sí socialmente. Como consecuencia, al ferrocarril le va todo lo que sean grandes distancias, grandes masas de viajeros, mercancías, todo lo que sea grande es propio del ferrocarril y le hace muy competitivo. En algunos casos se puede hablar de monorraíles, el Hyperloop, que está muy de moda. Bueno, pues no sabemos la energía que consume, pero tiene una característica y es la flexibilidad en la explotación. Para mover, este es un tren magnético, el único que existe en el mundo prácticamente, en el aeropuerto de Shanghái, este no es el mismo, pero es muy parecido. Para cambiar de vía tengo que mover una viga así de grande, de unos 70 a 140 metros, durante unos cuantos metros para poder cambiar de vía a este tren desde esta vía a esta. En cambio, en el ferrocarril, simplemente moviendo una pieza que pesa unos cuantos kilogramos, unos cuantos milímetros, ya consigo esa flexibilidad de explotación. Capacidad se puede ofrecer de muchas maneras. Esto es un poco
cómico, pero bueno, se puede ofrecer también así. Es decir, si no implementamos ferrocarril y necesitamos mucha movilidad, pues tenemos estas autopistas y estos aparcamientos. Esto es un estadio de béisbol en Los Ángeles, en California, y toda esta gente, los 70, 80 mil espectadores que han venido a ver el partido, pues han venido con su coche y lo han aparcado aquí. El ferrocarril puede hacer también grandes masas, no así desde luego, pero esto es una terminal en París, en una hora punta de la mañana. Y luego también podemos ofrecer capacidad con otros modelos, tipo Japón. Este tren transporta a 1.600 viajeros aproximadamente en 2 pisos y en filas de A6, 3+3 y 3+3. Bueno, pues podemos ofrecer de muchas maneras. Es muy importante no solamente el transporte en ferrocarril, sino la multimodalidad. Los viajeros viajan desde su casa hasta su destino a través del ferrocarril y de otros modos de transporte. Quizá Suiza es el país más ilustrativo y más que nos sirve de modelo para hablar de la multimodalidad. Si hablamos de capacidad, también podemos reflexionar que el ferrocarril es el único modo de transporte cuyos vehículos no han aumentado el tamaño en los últimos 50 años. Cada día hay barcos más grandes, cada día hay aviones más grandes, cada día hay coches y camiones más grandes, y en cambio el ferrocarril tiene que mantenerse con los gálibos y las dimensiones del ferrocarril del siglo XIX. Si conseguimos ampliar esta dimensión, simplemente medio metro más ancho, tenemos mayor capacidad y mayor confort. Pero bueno, esto es una pequeña introducción sobre el ferrocarril. Si están interesados, algún día podemos hablar con más detenimiento y con más datos. En el mundo hay aproximadamente 1.350.000 kilómetros de líneas de ferrocarril que transportan 2,5 billones de viajeros kilómetro y casi 10 billones de toneladas kilómetro. Las cifras han aumentado en cuanto a distancia en los últimos 5 años. Han reducido un poquito el volumen de viajeros y más o menos se ha mantenido el de mercancías. Gráficamente vemos que las líneas de ferrocarril se distribuyen 1/3 en América del Norte principalmente, 1/3 en Europa y 1/3 en Asia. En cuanto a viajeros, podemos decir sin ninguna duda que de cada 10 personas que viajan en el tren cada día en el mundo, 8 lo hacen en Asia, 1,7 en Europa y lo demás es marginal. Y en cuanto a mercancías, pues prácticamente es lo mismo. 1/3 América, 1/3 Europa, 1/3 Asia. Hay distintos sistemas de ferrocarril en el mundo. Quizá, bueno, no vamos a extendernos tampoco en este tema. En América del Norte es un modelo muy apreciable del ferrocarril de carga y en Japón de viajeros. No vamos a insistir mucho, pero simplemente es una referencia. Esta es la red mundial de ferrocarriles, que en realidad no es verdad, no es una red. Esto en Estados Unidos, Canadá, México sí es una red homogénea. En la India más o menos, en China sí es una red y la red japonesa también. Lo que no es una red europea porque en realidad es un conjunto de redes formadas por ferrocarriles en la península ibérica, en Francia distintos, en Italia distintos. La Unión Europea está intentando hacer que todo eso sea una red uniforme. Lo que pasa es que es muy complicado. Bueno, la alta velocidad, ya que estamos hablando de alta velocidad, es un modo de transporte muy bueno, ya lo hemos dicho, está extendiéndose por todo el mundo, necesita fondos públicos, es un sistema muy complejo, porque además el ferrocarril es un sistema complejo, cualquier ferrocarril, pero la alta velocidad, todos los elementos que utiliza, los utiliza al más alto nivel, al máximo nivel. Tiene que seguir innovando y no es única, esto ya lo hemos visto. ¿Cómo se define la alta velocidad? Bueno, a mí me gusta la definición que hicieron los franceses en el año 81, diciendo que era un nuevo modo de transporte. No es ferrocarril, no es avión, no es carretera, es algo nuevo que tiene una liturgia especial. Generalmente conviene dar una definición y una clasificación para saber de qué estamos hablando, para estadísticas.
generalmente se habla de alta velocidad cuando se circula a velocidades de 250 kilómetros por hora o más. Las líneas clásicas para según qué condiciones hasta 200 kilómetros por hora, algunos trenes de caja inclinable como el Alfa Pendular, por ejemplo. Bueno, se puede forzar un poco la definición, pero generalmente alta velocidad es cuando se circula por encima de 250 kilómetros por hora. Lo que sí que hay que hablar es de las prestaciones, no solamente de la velocidad máxima del tren, sino de los tiempos de viaje, las frecuencias, la fiabilidad, el confort, etc. Cuando vamos en un avión, a veces miramos la pequeña pantalla que tenemos delante y vemos que el avión va a 800 kilómetros por hora, otras veces va a 900 y otras veces va a 700. Y no nos importa, lo que sabemos es que vamos a llegar a una hora, que es lo más importante. Lo que sí es importante es establecer que con los ferrocarriles clásicos, líneas de ferrocarril clásicas, trenes clásicos, señalización clásica, se puede circular hasta 200 kilómetros por hora. Si queremos operar a más de 200, se necesita una línea especial, concebida y dedicada solo para alta velocidad, unos trenes especialmente concebidos para circular a esa velocidad, una señalización especial y unas características en general muy particulares. Yo en su día definimos en mi equipo en la UIC la alta velocidad en 3 principios básicos. El primero, que es un sistema complejo, un sistema en el que hay que tener en cuenta todos estos elementos y muchos más, la infraestructura, los trenes, la señalización, la estrategia de mantenimiento, la gestión, la seguridad, las estaciones, todo, la legislación, por supuesto, la financiación y todo al más alto nivel. No sirve para nada circular a gran velocidad con trenes y infraestructura de altas prestaciones si luego cuando llegamos a la estación de destino pues no encontramos un taxi o tenemos que hacer una cola para sacar un billete. Es decir, todo tiene que ser coherente. El segundo principio es, ya lo hemos dicho también, que la alta velocidad no es única. Podemos combinar todos esos elementos de muchas maneras. Tendremos distintos resultados en función de lo que digamos que queremos como servicio, como características de explotación, si admitimos distintos trenes o no en la misma línea. Es decir, tenemos que definir las necesidades propias de cada sistema para poder hacer una alta velocidad adecuada. Y el tercero es que es ferrocarril, aunque parezca una obviedad, la alta velocidad significa capacidad. Si construimos un sistema de alta velocidad no es para hacer un tren al día, es para muchos trenes al día, para llevar mucha gente, con lo cual necesitamos multimodalidad, necesitamos accesibilidad y necesitamos alternativas, complementariedad, etc. Si alguien está interesado en cómo se construye un sistema de alta velocidad, hicimos en su día lo que llamamos el High Speed Handbook, que es un manual como los de IKEA, cuando queremos comprar un mueble para montarlo en casa. Bueno, pues aquí hicimos un informe que creo que es muy interesante, está en inglés, y describe paso a paso lo que hay que hacer para construir un sistema de alta velocidad. Otro informe muy interesante es las estaciones. La estrategia de las estaciones es fundamental para poder optimizar lo que se invierte en alta velocidad. No sirve de nada llegar de una ciudad A a una ciudad B en una hora si luego nos deja en el lugar equivocado. Esta es la distribución de la alta velocidad en el mundo. Vemos que fundamentalmente es Europa, un poquito en Marruecos, hay una línea también, Arabia Saudí, Turquía, Rusia, Kazajistán, más o menos, y sobre todo China, Japón, Corea y Taiwán. Esto es la alta velocidad en el mundo, pero ya vemos que hay muchos sistemas de alta velocidad que están en proyecto. Aquí está Portugal también. Esperemos que pronto lo vea también hecho realidad. Y en cuanto a la innovación, bueno, pues aquí tenemos algunos prototipos de trenes en Japón, en Corea. Este es otro japonés. En Japón hay 2 tendencias, del norte y del sur. En China, donde el desarrollo tecnológico es enorme. También en Europa tenemos trenes en España y en otros países, en Francia también, prototipos para poder evolucionar. Digo, si no se evoluciona, estos trenes dentro de 30 años se quedarán muy poco competitivos. En cuanto a seguridad,
El ejemplo clásico de Estados Unidos, siempre se ofrece ayudas públicas para investigar en seguridad cuando es sobre todo para trenes de viajeros, pasos a nivel, etcétera, y cuando se quiere mejorar la productividad, pues las autoridades dicen que cada cual se investigue lo que le parezca. Bueno, hemos hecho una introducción un poquito larga del ferrocarril y de la alta velocidad. Vamos a proteger el ferrocarril. ¿Por qué hay que proteger el ferrocarril? Bueno, el ferrocarril, ya hemos dicho que es capacidad y sostenibilidad, entre los cuales sostenibilidad, dentro de la sostenibilidad está la seguridad. En primer lugar, a mí no me gusta decir que la alta velocidad es muy cara. Yo prefiero decir que el ferrocarril, sobre todo la alta velocidad, requiere inversiones importantes. Tenemos una razón importante para proteger una inversión importante. En segundo lugar, moviliza mucha gente, trabajadores, usuarios, viajeros, terceros. En tercer lugar, el ferrocarril es emblemático y mediático. No es lo mismo un descarrilo de un ferrocarril secundario de mercancías que un descarrilo en una estación importante de una gran ciudad. Cualquier cosa que pueda ocurrir enseguida la tenemos en los periódicos y en las redes sociales. Ya hemos insistido en que el ferrocarril es un sistema muy complejo cuyos elementos están distribuidos geográficamente, no los tengo a la vista ni los tengo concentrados. Generalmente están a la intemperie, con lo cual tenemos inclemencias de todo tipo, incluidas los amigos de lo ajeno, y además tienen ciclos de vida muy largos. Tenemos elementos muy modernos que están compartiendo vida con otros elementos más antiguos o más modernos. Hemos dicho que el ferrocarril tiene una seguridad intrínseca, la rodadura, el guiado, la robustez, pero no hay que confiar en esa seguridad intrínseca, hay que aportar seguridad. ¿Qué tipos de seguridad hay? Bueno, pues lo que podríamos denominar seguridad integral en todos los aspectos. Tenemos 4 categorías. La seguridad es una pena porque en español, yo creo que en portugués tampoco existe la diferencia que existe en inglés entre safety y security. Para nosotros siempre es seguridad, y creo que en portugués también es seguranza. Safety es una cosa, security es otra. La seguridad frente a riesgos naturales, esto ya viene del exterior, y otros eventos que también vienen del exterior. Un descarrilo puede ser debido a un fallo de un operario, o puede ser debido a un sabotaje, o puede ser debido a un corrimiento de tierras. En cada caso, las causas son distintas, pero al final el resultado es parecido. ¿Qué es safety? Seguridad safety es la protección frente a eventos involuntarios. Nadie quiere que ocurra. El empleado que maneja el ferrocarril, el tren, la vía, los desvíos, será todo lo negligente que quiera, pero no quiere que descarrile el tren. Eso es una componente de concepto, es una seguridad de tipo técnico y de tipo operativo, las normas, etc. ¿En qué se basa? Se basa en un diseño, en una concepción del sistema ferroviario, se basa en una señalización, que es una parte fundamental de la safety, es la señalización, en donde interviene una tecnología, en donde interviene el mantenimiento de todos esos elementos que forman el sistema ferroviario, pero también intervienen los reglamentos, la normativa, los procedimientos, el seguimiento de todo eso, la planificación, la programación, los factores humanos, la formación del personal, la inspección, supervisión, la gestión. Todo eso es safety. Todo eso nos va a asegurar, valga la redundancia, esa seguridad safety que todos queremos, porque nadie quiere que ocurra nada negativo. ¿En qué interviene? Bueno, pues interviene en la funcionalidad. Cuando tengo un problema de safety o cuando tengo una protección frente a safety, estoy comprometiendo la funcionalidad. Si todos los trenes circulan a 10 kilómetros por hora, nunca voy a tener un accidente, pero es que yo quiero que el tren circule más rápido. Toda la seguridad tiene un coste y la gran discusión es cuánto me voy a gastar, cuánto voy a invertir para asegurar la redundancia, la seguridad. Bueno, pues puedo emplear los sistemas más sofisticados para una línea como un tren al día, pero en ese caso pues no estoy haciendo una gestión adecuada.
Interviene en las agencias ferroviarias, interviene en la Comisión de Investigación de Accidentes, es aprender de los errores, interviene en las comisiones y las asociaciones internacionales que nos permiten aprender de los errores extranjeros, hay un benchmarking y podemos establecer categorías, un incidente, un accidente mayor, una catástrofe. Podemos hacer estadísticas, podemos decir que la seguridad ha mejorado porque el número de víctimas ha reducido y se puede corregir y se puede anticipar. Esas son las características elementales de la safety. Vamos a ver algunas fotos, la señalización, los aparatos de vía, el mantenimiento de la vía, los aparatos tecnológicos, esto es en un ferrocarril americano, un indicador de presión de freno, el diseño de las instalaciones, aquí puedo poner una barrera, una topera, o puedo poner un bancal para que el tren, si se pierde algún material, pues caiga aquí y no se destroce. El puesto de control, el funcionamiento del puesto de control, el diseño, etcétera, es fundamental. Las normas de circulación, en Japón todos los maquinistas van así con guante blanco, etcétera. La cultura de la seguridad. La formación, esto es un aula de formación, en este caso es Corea. La investigación, la simulación de determinadas situaciones con cabinas simuladas. Todo eso contribuye a la seguridad safety. Ahora vamos a hablar de seguridad security. En este caso ya estamos hablando de algo peor, estamos hablando de la protección frente a algo que alguien quiere que ocurra. Alguien, no por casualidad, puede hacer lo más elemental o lo más catastrófico. Es una componente puramente humana, podríamos llamar policial, tiene que ser ya delictivo. ¿En qué consiste? Puede ser desde un simple graffiti, que puede ser en un tren de mercancías, en un tren de alta velocidad, eso ya tiene un valor diferente. Puede ser robos y ataques a las personas, puede ser robos y ataques a las instalaciones, vehículos o terceros. Podemos hablar de sabotajes, ya en caso mayor serían atentados. Y luego los ciberataques. La ciberseguridad es un tema que está cada día más de moda y cada día más en auge y afecta a la propia seguridad del sistema ferroviario, a la operatividad. Imaginemos que en un momento determinado alguien consigue entrar y hacer algún ataque al sistema de reservas de una gran compañía ferroviaria. Inmediatamente no va a haber muertos, pero sí puede ocasionarse un daño muy importante. En la seguridad, los elementos son la protección privada y la protección de las autoridades. Es una actividad costosa en términos de personal, medios, incluso con drones. Compromete la funcionalidad. Puede ser que la policía nos diga que hay que cerrar una estación. Y las categorías puede ser una falta, un delito, en fin. No existen estadísticas ni pueden existir. No podemos decir se roba más aquí que en Francia o se roba más aquí que en otro sitio. No se puede corregir y no se puede anticipar, porque la mente humana es capaz de cualquier cosa si se propone hacer algo negativo. Aquí tenemos algunos ejemplos, un graffiti en un tren, en este caso de alta velocidad, es una cosa rarísima en Japón. Aquí tenemos una invasión de la vía por parte de una serie de personas que puede comprometer la seguridad. Aquí tenemos, no sé si se ve bien, pero bueno, aquí tenemos gente que está haciendo, en fin, cosas que afectan a su propia seguridad, pero yo creo que este señor no es consciente de que apenas a unos centímetros tiene 25.000 voltios. Para ello se detectan, hay controles, es un filtro de entrada a una estación china, los avisos de la policía, afecta el diseño de las estaciones. Esta estación estaba diseñada de una manera y hubo que cambiar el diseño para poder acceder por esta vía central con unos controles de escáner y para la salida por una escalera mecánica. En otros casos hay una barrera en la entrada, es decir, nos afecta al diseño y a la funcionalidad. En este caso, es el caso del momento de una explosión en el control de acceso a una estación rusa. Aquí pues, podemos tener también incidencias. Por ejemplo, antes de pasar a los desastres naturales, cuando ponemos un gran panel de indicadores de salidas en una estación, estamos concentrando mucha gente en ese punto, que se concentran para ver cuándo sale su tren. Si en vez de eso estamos diseñando una estación con muchos paneles, con muchos monitores de televisión
repartidos por toda la estación, estamos diseminando la gente, por lo tanto, ofreciendo menos ventajas a los posibles saboteadores. Desastres naturales que pueden ocurrir, pues en cada país, en cada tierra puede pasar cualquier cosa, altas temperaturas, bajas temperaturas, variaciones importantes de temperatura, nieve, lluvias, en fin, todo lo que le pueda pasar, eso pues hay que, especialmente los fenómenos sísmicos, en cada país hay que protegerse y ahí sí que nos sirve la experiencia de un país para otro, siempre que la causa sea diferente. La importancia de la incidencia de los desastres naturales será en función de la velocidad, del tipo de tráfico, del tipo de línea. No es lo mismo que tengamos una lluvia fuerte en una línea donde se circula a 40 km por hora que otra en la que se circula a 300. Tenemos que caracterizar y ordenar los eventos de riesgo para cada caso. Para eso existen modelos cuantitativos, niveles de riesgo aceptables, análisis de la probabilidad de riesgo y enfoques basados en el riesgo. La necesidad de las mejores prácticas es la coordinación de todos los actores. Podemos monitorizar, podemos vigilar y podemos prevenir la mayor parte de las incidencias que ocurran. Esto ya lo hemos comentado antes, en el caso de una interceptación tenemos pocas alternativas. El ferrocarril en ese sentido es vulnerable porque si tenemos una vía por donde el tren tiene que pasar exactamente por ese punto, pues si la tenemos interceptada, pues no podemos desviar el tráfico por otro sitio. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que ocurre con altas temperaturas. Se puede producir un pandeo de la vía. Tenemos unos elementos de inspección. En el caso de lluvias nos pueden pasar estas cosas. En el caso de deslizamiento de tierras, pues que pueden obligar a poner unas protecciones para que no ocurra esto. En el caso de nieve, hielo, muchas veces no podemos mover los desvíos y tenemos que facilitar la operatividad con unos dispositivos. También en los talleres, cuando entra un tren, puede llevar hielo por debajo, como en este caso, aquí cayó un bloque de hielo. También se pueden helar algunos de los elementos de protección y de frenado. En fin, todo eso hay que preverlo. En el caso de viento, el viento fuerte, viento lateral. En el caso de inundaciones, estas cosas ocurren y en este caso se puede ver estas olas en algunos sitios en el Reino Unido. En este caso es un poco temerario porque aquí debajo del agua no sabemos si hay vía o no hay vía. En el caso de lluvia, esto es Taiwán y que es por lo visto uno de los países donde más llueve del mundo. Antes de bajar las escaleras del metro hay que subir para salvar esta protección, para que en el caso de que se inunde la calle no entre el agua dentro del sistema de metro. Esto es lo mismo, el acceso para personas de movilidad reducida, pues tienen también una rampa para subir y luego bajar a la estación. En el caso de terremotos, bueno, pues ahí puede pasar casi cualquier cosa. Afortunadamente la península ibérica no está muy afectada por los temblores de tierra. Y finalmente tenemos protección civil, otras acciones, por ejemplo, fuegos próximos a las vías, fuegos en el tren o en la estación, emanaciones. En las estaciones siempre hay alguien que corre más o menos rápido y puede tener accidentes en escaleras mecánicas. Es decir, todo este tipo de protecciones tenemos que tenerlas en cuenta. Este es el caso de un incendio que se produjo cerca de la vía en España el año pasado, que dio lugar a una situación de una cierta emergencia. En el caso de que haya gente en la vía, bueno, pues pueden ocurrir estas cosas. Y en algunos sitios, pues tenemos, por ejemplo, en Corea del Sur, pues tienen una protección, tienen una auténtica obsesión a no ser invadidos por Corea del Norte y para evitar ataques con gas en el metro, pues tienen unos armarios con mascarillas de protección. La señalización es también muy importante y determinadas protecciones como las barreras del borde del andén. Seguridad, estamos hablando hasta ahora en el ferrocarril, es decir, estamos intentando prevenir y evitar accidentes, ataques, intentamos minimizar los efectos en caso de que no se puedan evitar. Intentamos una palabra que está muy de moda, que es la resiliencia, que es la recuperación lo antes posible de la situación normal. Intentamos aprender de todo lo que ocurra para evitar cosas similares en el futuro y tenemos unos criterios de diseño para poder
mejorar la seguridad en el ferrocarril. Pero también existe la seguridad con el ferrocarril. Tenemos gente que trabaja cerca de la vía, tenemos personas que pueden andar cerca de la vía y acercarse al ferrocarril tiene algunos riesgos. Por ejemplo, trabajar cerca de una vía, pues generalmente yo siempre digo, donde, eso es un eslogan muy clásico, donde hay una vía puede haber un tren, cuando hay dos o más vías un tren puede ocultar a otro. Los pasos a nivel son siempre unos puntos muy peligrosos. Se suele decir en español que las carga el diablo, las armas las carga el diablo, y en el caso de mi padre era militar y decía que una vez en un cuartel de una escoba salió un tiro. Es decir, no se puede uno fiar ni siquiera de las escobas en el cuartel. En el ferrocarril, pues algo parecido. Por ejemplo, si alguien tiene que intervenir cerca de la vía, tiene que hacer algún trabajo, tiene que tener muchísima paciencia. Las interrupciones del tráfico tienen que ser programadas y hay que contar siempre con una persona puesta por la autoridad o por la administradora de infraestructura que avise del peligro. Las distancias de frenado de un tren engañan muchísimo. Un tren lo podemos tener encima en menos de lo que pensamos. A 300 kilómetros por hora, un tren que se sitúe a 1 kilómetro, en 12 segundos lo tenemos encima. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado. Mucho cuidado especial con la electrificación. Las personas que no estén acostumbradas, el ferrocarril, trabajan los trenes urbanos y suburbanos, suelen trabajar a 1000 voltios, algunos a 3 kilovoltios, algunos a 25 kilovoltios en corriente alterna. Aunque nos digan que se ha cortado la tensión, no hay que fiarse de que que nos lo digan. Hay que poner una toma de tierra y hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener en cuenta la afectación electromagnética. En el caso de acercarnos a una línea no de alta tensión, pero bueno, el ferrocarril trabajando a 25 kilovoltios, a 5 centímetros, a 1 centímetro por cada 1000 voltios ya nos salta el arco. Es decir, no hace falta que yo toque el cable para quedarme electrocutado. A 25 kilovoltios, a 25 centímetros, me puede saltar el arco y me puede electrocutar aunque no lo toque. Esto es especialmente peligroso para las mangueras de gente que está limpiando cristales de los trenes, o bomberos, o gente que esté usando taladros por encima de la vía, en un puente, por ejemplo. Y luego no tocar nunca a nadie que se esté electrocutando. Eso es muy difícil, pero si vemos que alguien está siendo electrocutado, jamás hay que tocarle porque entonces seremos dos los que estaremos electrocutados. Hay que conocer siempre los riesgos de acercarse al ferrocarril. Hay que ser consciente. La conciencia de la percepción del riesgo, como se suele decir, es fundamental. Hay que respetar las zonas de servidumbre. Y en caso de incidencia, siempre tener en cuenta que todas las líneas del ferrocarril del mundo tienen un puesto de control y hay que comunicar con ellos en caso de incidencia. A la hora de planificar siempre hay que tener en cuenta la ley de Murphy, ponernos en el peor de los casos, y a la hora de resolver una incidencia, a mí me gusta la frase célebre de Apolo 13 cuando decía: el fracaso no es una opción, hay que resolver y hay que resolver. Por último, ¿cómo se investiga un accidente? Bueno, de esto podríamos hacer una clase y podríamos hacer 1000 cosas. Yo, más que nada, dejo ahí en el aire una serie de preguntas y podemos dar las respuestas. ¿Quién tiene que investigar? Bueno, pues hay una comisión de investigación de accidentes, pero también puede investigar el fabricante del tren, también puede investigar el mantenedor de la infraestructura. Puede investigar mucha gente. La investigación de la CIAF, en este caso, de la Comisión Oficial de Investigación de Accidentes, es la que más va a enseñar, a aportar enseñanzas para aprender en el futuro. El juez va a hacer su propia investigación, por supuesto. ¿Para qué investigamos? En el caso de la Comisión de Investigación de Accidentes, única y exclusivamente para aprender, para evitar que ese accidente vuelva a ocurrir u otro parecido. La investigación técnica solo es para aprender. Jamás va a decir quién es el culpable, ni quién ha sido el bueno, ni quién ha sido el malo. Tiene que ser independiente. Todavía no he encontrado a nadie que me diga con definición clara qué es independencia y para qué sirve y de quién tenemos que ser independientes de qué. Porque claro, alguien que investiga un accidente ferroviario o una incidencia ferroviaria
tiene que haber trabajado en el ferrocarril, por lo tanto, independiente del todo no puede ser. Ha tenido que trabajar para alguien. ¿Qué recomendaciones va a hacer esa comisión de investigación y para qué? ¿Y qué seguimiento se va a hacer de esas recomendaciones? ¿Cuál es el papel de la Agencia Federal o Agencia Nacional o Estatal de Seguridad, la Agencia Europea? En el caso de la Agencia Europea tiene una dimensión política porque además de seguridad tiene a su cargo la interoperabilidad, que eso es política pura y dura. Pero la función de seguridad es una de las misiones, es la misión fundamental de toda agencia de seguridad. ¿Qué se investiga? Se investiga no solamente los accidentes, se investiga cualquier incidencia, cualquier suceso que pueda ser sospechoso de que algún día pueda haber un accidente. Aquí hemos tenido algunas polémicas porque un accidente con víctimas mortales hemos decidido no investigarlo porque no podíamos aportar nada, es decir, estaba tan claro lo que había ocurrido que no se puede extraer ninguna conclusión. Otra cosa también, se investigan exactamente igual un accidente con una víctima que con 50, cosa que las víctimas tienen dificultad a entender y es lógico. Hay que investigar, en el caso de una comisión independiente de investigación de accidentes ferroviarios, se investiga solo para aprender. Y ahí el problema es, en el caso de la comisión que yo presido de investigación de accidentes ferroviarios, yo estoy intentando que nos quiten la I de investigación y la A de accidentes. Lo que hacemos es análisis o estudio, y no solo de accidentes, sino de cualquier incidencia o sospechoso de incidencia. Como conclusión, y ya termino, que no sé si les estoy cansando demasiado, el futuro del ferrocarril se basa en su capacidad y su condición de sostenibilidad, en la cual interviene la seguridad. No podemos hacer nada que no tenga las máximas garantías de seguridad, homologación, etcétera, etcétera. La intermodalidad y la accesibilidad son fundamentales. Y al final, lo que tenemos que pensar es siempre que lo que hacemos es el futuro. Esta fotografía es un niño que de momento no es consciente, está tocando la locomotora que en su día batió el récord del mundo de velocidad en tracción diésel, que hoy día es una pieza de museo, pero en el futuro probablemente este jovencito será quien utilice, quien diseñe, quien conduzca, quien financie y quien utilice y quien pague los trenes que nosotros estamos diseñando a día de hoy. Yo creo que este es un buen mensaje. Lo que hacemos ahora es, basándonos en el pasado, vamos a apuntar al futuro para que las generaciones futuras tengan un modo de transporte seguro, eficaz y competitivo. Y estos son mis mensajes. Yo les agradezco, muy obrigado por haberme aguantado durante estos 3/4 de hora. Y si tienen alguna pregunta o comentario, pues podemos hacer el coloquio. Espero me hayan entendido bien. No sé, mi portuñol es muy básico. Pero, bueno, pues creo que les he transmitido mis sentimientos más elementales. Minuto. Muito obrigada, professor Inácio, pela sua esclarecedora conferência, importante e interessante. Temos já aqui uma questão de um participante, do Dr. Luís Miguel, que lhe pergunta que riscos psicosociales pueden afectar a los maquinistas y cuál es el alcance de este control. De los maquinistas, los conductores de tren. Sí. Bueno, tenemos una característica, una experiencia que es curiosa, porque, por ejemplo, un maquinista en España rara vez admite un suicidio. Es decir, aunque haya sido muy evidente, generalmente un maquinista va conduciendo el tren y va conduciendo y va viendo todo lo que ocurre, y hay veces que tiene que reaccionar frente a una incidencia o frente a un accidente. Él tiene que hacer su declaración, pero cuando se trata de un suicidio, dado que intervienen, eso es uno de los grandes hándicaps de la investigación de accidentes, las compañías de seguros, según el tipo de póliza, pues puede ser que el suicidio no esté cubierto, con lo cual ese maquinista puede recibir, de hecho ha ocurrido, que han recibido amenazas de la familia del fallecido por testificar que ha sido un suicidio.
Eso es simplemente un ejemplo de la responsabilidad que puede tener el maquinista. El maquinista, en realidad, tiene los elementos que tiene que ser consciente de lo que tiene. Si le vamos añadiendo elementos de seguridad, de autoprotección y de protección, llegamos al tren autónomo, y en ese caso ya no hay maquinista. Entonces, siempre que haya un maquinista, el maquinista es el responsable de la conducción, es el responsable de respetar las señales. Lo que pasa es que el maquinista depende de la formación que haya recibido, de los turnos de maquinistas que tengan, de la organización que pueda tener. Hace poco descubrimos que en un puesto de depósito de maquinistas en España, una sola persona gestionaba 800 maquinistas. Eso es una barbaridad, eso no se puede admitir. Es decir, que la organización de la empresa, la organización de los servicios, la formación, el reciclaje, la simulación, no solamente es el maquinista el que tiene responsabilidad, sino todo lo que le rodea al maquinista. Y luego, por supuesto, tiene que tener la concentración necesaria, tiene que tener el descanso necesario y tiene que jugar también con el equilibrio entre decir por ahí no paso porque no lo veo claro, o decir, bueno, pues me arriesgo. En fin, hay situaciones, quien haya conducido un tren generalmente sabe muy bien a lo que me estoy refiriendo. Pero el maquinista es un elemento más de ese sistema complejo en el que todo tiene que ser coherente y todo tiene que funcionar para garantizar la seguridad. En alta velocidad, el maquinista tiene una labor importante, pero no tan cansada. Podemos decir que en alta velocidad el maquinista tiene un trabajo mucho más relajado que en un ferrocarril convencional, pero también es verdad que hace más kilómetros y también es verdad que puede trabajar más tiempo. En fin, ahí intervienen las normas laborales, intervienen muchas cosas. Pero, bueno, pues yo sí que quiero romper una lanza en favor de los maquinistas, que al fin y al cabo son quienes tienen la responsabilidad de la conducción del tren. Muy bien, pues gracias. Una pregunta. La cuestión es para saber quién es responsable por la formación en términos de safety. Son las empresas, que el Estado, son escuelas propias, porque cuanto a las cuestiones de los riesgos de la security, esa formación es muy variada, muy variada. Más para la safety, que es del propio sistema, ¿quién forma? ¿Quién enseña? Bueno, la formación es una competencia exclusiva. Bueno, vamos a ver, la formación, el hecho en sí de formar puede ser competencia de universidades, centros de formación, escuelas de maquinistas. Hay muchos centros que pueden formar, pero la responsabilidad última de que esa formación sea adecuada es de la empresa ferroviaria, que se hace cargo del servicio. En el caso del operador ferroviario, pues el operador ferroviario, CP, Renfe o Midway. En el caso del gestor de la infraestructura, pues Infraestructuras de Portugal, o Adif en España, etcétera. Lo que pasa es que sí que tienen una supervisión por parte de la agencia ferroviaria, y la agencia ferroviaria es la que puede certificar en un momento determinado que la formación que ha recibido el maquinista es acorde con lo que se requiere. Es decir, eso es uno de los problemas cuando hay muchos actores, la responsabilidad se diluye. Y eso es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado, porque al final reemplazamos la responsabilidad de una sola persona con un documento con 20 firmas y 20 sellos. Yo creo que, en primer lugar, la empresa ferroviaria, si justifica que el maquinista ha recibido, por ejemplo, un maquinista o el regulador de tráfico, quien sea, ha recibido esa formación, el responsable es la empresa ferroviaria. Sí que es verdad que si la agencia ferroviaria tiene que hacer una supervisión, en un momento determinado puede dar el ok. Eso es como el carnet de conducir. La autoescuela me forma, el gestor me hace el examen y luego la autoridad de tráfico me da un permiso para circular. Cada cual tiene su responsabilidad. Yo
personalmente, por la cuenta que le trae, creo que más tendría que implicarse es el operador. Claro, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Antes de pasar a mi colega para los comentarios finales, yo gustaría de colocar la siguiente cuestión. Profesor, cada accidente es un accidente singular y particular. ¿Cuál es, no geral, el mayor desafío al investigar un accidente de tren? Pues es una pregunta muy interesante. Hay muchos desafíos. Efectivamente, cada accidente es único, no puede haber dos iguales. Y si cambiamos uno de los elementos, ya sería otro accidente. En segundo lugar, todos los accidentes, absolutamente todos los accidentes son evitables. Lo que pasa es que todos son evitables cuando ya sabemos que se ha producido el accidente. Hay que evitarlos antes del accidente. Lo más importante es aprender de lo que se vea en cada momento. Por ejemplo, una señal en rojo que se rebasa sistemáticamente no es un accidente, pero puede estar avisándonos de un posible accidente. Se rebasan bastantes más señales en rojo de las que uno puede pensar. Y luego hay un hándicap que yo siempre hay que reconocer y es difícil actuar. Cuando se produce un accidente de aviación, la autoridad correspondiente precinta el terreno y ahí no puede entrar nadie a menos que el que manda ante todo es el juez, pero luego el siguiente que manda después del juez es la autoridad de investigación de accidentes. Pero eso en el ferrocarril no se puede hacer, porque uno de los objetivos de los equipos de rescate, primero es rescatar a las víctimas, por supuesto, y segundo es restablecer el servicio, con lo cual muchas de las pruebas y muchas de las enseñanzas que se puedan obtener de ese accidente pueden desaparecer apenas se hayan retirado las víctimas, porque la obsesión es restablecer el servicio. Eso es un hándicap importante que tiene siempre el ferrocarril. A pesar de todo, siempre hay que trabajar con la colaboración de todos los implicados y el objetivo, ya digo, siempre es aprender y siempre es intentar evitar que un accidente de características similares se repita, ¿no? Yo creo que esas son las características esenciales que hay que tener en la investigación. Y yo, por añadir una más, diría que intentaría evitar la palabra investigación e intentaría evitar la palabra accidente. Investigar lleva consigo, bueno, las películas que vemos en la televisión, del comisario que investiga, el teniente Colombo y todos los que aparecen buscando al criminal y al final lo encuentran. Eso no tiene nada que ver con la misión de investigar un accidente. Yo diría aprender de los accidentes y luego no solo de los accidentes, sino de las posibles situaciones de peligro. Entonces, creo que esos son los conceptos fundamentales que yo diría para todo el sistema de análisis y de estudio de las circunstancias adversas. Muchas gracias. Gracias. Mais questões, professora, por favor? Bueno, si tienen mis coordenadas en la presentación, que está a su disposición, y yo pues estoy a su disposición. Si alguien tiene alguna duda, me puede escribir un email o a través de la doctora Noemia Salgado o a través del Instituto Miguel Torga, pues me pueden hacer llegar sus comentarios y por supuesto estoy a su disposición para todo lo que sea necesario. Con certeza, con certeza. ¿Puedo hacer una sugestión? Sí, claro. ¿Sabe usted, señor profesor, que aquí en Coimbra y en el país estamos empezando con los concursos públicos, intentamos comenzar con la construcción de nuestra primera línea de alta velocidad entre Puerto y una población aquí, una tierra aquí perto de Ollá, y después hasta Sole, que es aquí un poquito al sur de Coimbra.
la cuestión de la alta velocidad es hoy aquí en esta ciudad una cuestión muy discutida por las razones, no porque no lo quieran, más por razones ambientales, porque hay muchos fantasmas sobre sobre el trayecto, si se hace una ponte, si no se hace una ponte. Miren, como siempre, las cuestiones ambientales están siempre presentes en los grandes proyectos que mudan un poco la sociedad. Lo que le quiero decir, más a una cosa de que no se habla, es que por naturaleza las personas tienen miedo de lo que no conocen, tienen miedo del aire cuando van en el avión, tienen miedo de la velocidad cuando van en un tren de alta velocidad. Aquí en Coimbra no hay opinión pública, mesmo en los órganos de poder de la ciudad. No hay formación, no hay idea, no hay debate, no hay ninguna opinión pública sobre todas las cuestiones que habíamos hablado aquí. Y lo que quiero decir, yo soy presidente del Consejo Municipal, que voy a intentar, porque su experiencia es muchísimo interesante, intentar que esto va a ser acogido por el presidente de nuestra Cámara, que se dice Cámara, para inventar usted a venir a Coimbra, hacernos una parcería entre el Miguel Astorga y los órganos de poder local, para tener un gran debate. Para eso no simplemente académico como este, mas un debate para la ciudad sobre las cuestiones de la seguridad y de la safety, de forma que la gente comience a no tener miedo de la alta velocidad, como ainda hoy hay miedo de montar en un lift, en un elevador. Eso es una Pues, le agradezco muchísimo ese comentario y le felicito por hacerlo, porque creo que es importantísimo. En primer lugar, la alta velocidad es segura. Yo voy a cruzar los dedos, como hablo siempre. No suele tener accidentes, por definición, igual que es las autopistas. Hay menos accidentes que en las carreteras normales. Bueno, en la alta velocidad hasta ahora ha habido muy poquitos accidentes, afortunadamente, a lo largo de sus 60 años o 70 de historia. Yo en eso creo que hay que ser muy claros, no hay que tener miedo de la velocidad, porque además cuando se viaja en un tren de alta velocidad no se tiene ni siquiera la sensación de velocidad. Lo que sí es importante, y creo que debería plantearse la ciudad de Coimbra y todas las ciudades que sean susceptibles de tener en un momento dado un servicio de alta velocidad, yo más que pedir, es una cosa que aquí en España ocurre mucho, que las ciudades reclaman alta velocidad, las ciudades reclaman estaciones, paradas. Yo reclamaría servicios. Si yo fuera un habitante de Coimbra, ¿qué querría que si viniera un hada con una varita mágica y me pudiera dar lo que yo quisiera? ¿Qué pediría? Bueno, pues yo pediría estar en 1 hora y 3 cuartos en el centro de Lisboa o en 1 hora y media en el aeropuerto internacional de Porto. Y eso cada hora o cada 2 horas o cada media hora. Es decir, yo pediría ese tipo de cosas. No pediría que la línea de alta velocidad pase por no sé dónde o tenga 2 paradas. No, yo pediría servicio y además diría dónde lo quiero. Es decir, la ciudad tiene que decidir dónde quiere tomar el tren del futuro. Si en la estación actual, si en una estación futura, si en una estación que quede a 10 kilómetros del centro urbano. En ese caso habría que prepararse. En eso sí que hay varios ejemplos muy interesantes en España y en otros países. Las líneas nuevas de alta velocidad no pueden parar en todas las ciudades porque entonces no sería alta velocidad. Cuando se seleccionan las paradas, cuando se seleccionan los servicios, hay que ser consecuente y hay que calcular cuántos viajeros vamos a llevar, estar preparados
para que si un día hay un evento, un concierto, un partido de fútbol, la capacidad que ofrece el ferrocarril pueda absorber esa demanda. Los viajeros de cada día. Me puedo plantear que un señor que viva en Leiría o que viva en Porto o que viva en Lisboa pueda venir a estudiar todos los días a la ciudad de Salamanca, de Coimbra. En España es una expresión de estudiar en Salamanca. Pueda venir todos los días desde su casa a la Universidad de Coimbra, estudiar y volver por la tarde a su casa. ¿Necesitaría vivir en Coimbra o no necesitaría vivir en Coimbra? Es decir, eso es lo que va a cambiar la vida de los habitantes, el servicio, no la línea. Y en eso podemos aportar muchos ejemplos. Yo, como decimos en España, recojo el guante. Si ustedes me lo proponen, yo estaré encantado de contribuir y de mostrarles los ejemplos que buenamente pueda para contribuir a ese futuro servicio de los habitantes de Coimbra del futuro. Y además, quiero decir, y aprovecho, que a mí me encantó el proyecto de alta velocidad que se hizo en Portugal en la época del RAVE, en el año 2007 aproximadamente. Creo que era un gran proyecto y además yo en aquella época vivía en la UIC, en la Unión Internacional de Ferrocarriles, y podía comparar ese proyecto que hacía RAVE, vosotros pronunciabais RAV, algo así, para la línea de alta velocidad Porto-Lisboa, con las paradas, con la financiación, comparándolo con otros proyectos que había en el mundo, me parece que era uno de los mejores proyectos que yo he visto en mi vida. Había ahí, bueno, pues el que ahora es director general de IP, Carlos Fernández, Alberto Castaño Rivera, en fin, había una serie de personas con las que yo tenía un gran respeto y un gran aprecio porque hicieron un gran trabajo. Eso creo que puede ser un referente. Ya hablaremos de otros temas. A mí no me gusta hacer las líneas de alta velocidad que se hagan a trozos. Yo creo que es mejor hacer una línea entera. En fin, eso ya lo podemos comentar en otro momento. Me ha alegrado mucho que haga ese comentario, doctor, y creo que le honra y creo que es importante que la gente de cada ciudad se haga este tipo de planteamientos. Y voy a intentar convencerlo. Gracias. Gracias. Professor, mais duas questões. Por favor, doutora Maria Pinto, tem a palavra. Olá, boa tarde a todos. Estas caras tão conhecidas e tão queridas para mim. Mais uma vez, muito obrigada por mais uma lição em que, mais uma vez, aprendi bastante sobre assuntos que, à partida, não são muito próximos e eu gosto muito de aprender. Os meus parabéns ao professor Inácio Barron pela excelente comunicação que nos fez e por todas as informações que considerei tão importantes que aqui nos deixou. A minha intervenção não é uma pergunta, é apenas uma mera curiosidade e que vem aqui um bocadinho no seguimento de uma observação do Dr. Luís Marinho, e que a minha formação é de História, sou de História, e é muito engraçado quando o Dr. Luís Marinho há pouco nos falou da importância de se debater esta questão, por exemplo, agora da alta velocidade e que mete tanta impressão a tanta gente. Aliás, tudo aquilo que é inovação causa sempre o tal medo e muitas vezes até opiniões com alguma hostilidade, não é? Precisamente pelo medo que se tem do desconhecido. A minha observação era apenas esta: há cerca de 2 séculos atrás, portanto, nos primórdios dos comboios, não só da máquina a vapor, mas depois os comboios, dizia-se também, por desconhecimento, que as pessoas que andavam de comboio, e nessa altura os comboios andavam a 10, no máximo 20 km a hora, que as pessoas, que era muito perigoso andar de comboio, porque as pessoas ficariam certamente com doenças psiquiátricas
e por causa da velocidade, da alta velocidade da altura, e, por exemplo, as senhoras que estivessem grávidas e que fizessem uma viagem de comboio, certamente os filhos nasceriam com inúmeras deficiências. Há apenas isto porque depois, na altura, portanto, estudei sobre essa situação também, e houve, na altura, vários debates de esclarecimento das pessoas, precisamente para combater esta ignorância. Por outro lado, eu acho que não há nada como experimentar, e foi exatamente as pessoas andarem que fez com que todo este medo se tivesse desvanecido. Eu penso que agora com a alta velocidade também será assim, não há como experimentar para tirarmos os nossos medos, no fundo. Muito obrigada, era apenas esta anotação, não é nenhuma questão. Muito obrigada. Muito obrigado por el comentario. Eso, nada menos que el presidente de la Sociedad Médica de Londres, en el año 1800 y poco, decía que el organismo humano no podría soportar velocidades de más de 50 kilómetros por hora y que podría morir directamente por cuestiones no psicológicas, sino fisiológicas, es decir, que el propio organismo no podía resistir. Bueno, pues hemos avanzado bastante en ese sentido y más que vamos a avanzar. Y sobre todo, no solamente es la seguridad, sino también la sensación de seguridad. Yo creo que hablar de seguridad en genérico es muy importante, hay muchos matices, ya hemos visto las distintas características, pero es muy importante tener en cuenta la percepción de la seguridad. Eso es una cosa que afecta a todas las personas que tienen algo que ver con la explotación ferroviaria, maquinistas, constructores, gestores del tráfico, y también la sensación de seguridad que tienen los viajeros. Es decir, en un tren de alta velocidad apenas se nota la velocidad. Yo la primera vez que monté en un TGV francés me quedé muy decepcionado porque no vuela, no hace nada, ¿no? Está todo muy tranquilo. Eso se descubre enseguida y se ve enseguida. Los chinos hacen la prueba del cigarrillo, del vaso de agua, poniendo un vaso de agua encima de la mesa del tren y llenándolo hasta el borde, no se derrama ni una sola gota. Bueno, eso es seguridad también. Pero muy interesante. ¿Sí? Profesor, más una pregunta del doctor Luis Miguel. ¿Cómo pueden las nuevas tecnologías de dispositivos móviles interferir con los controles de tren? Bueno, las nuevas tecnologías nos sorprenden cada día con nuevas aplicaciones, con nuevas funciones, pero ahí lo que sí que hay que tener mucho miedo es de la ciberseguridad. Las nuevas tecnologías, el hecho de que yo con mi teléfono móvil pueda encender y apagar las luces de mi casa desde el tren para que cuando llegue la calefacción, por ejemplo, esté funcionando. El hecho de que se me pueda controlar cuando yo me acerque a una estación, ya saben que yo soy Iñaki Barrón, que tengo estos gustos, me gusta viajar en el lado derecho del tren, automáticamente me reconocen, me identifican. La verdad es que casi podemos llegar a cuestiones de ciencia ficción porque prácticamente nos pueden controlar todo lo necesario. Pero eso es muy importante también, la cantidad de datos que se aportan, las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el tren, cada tren de alta velocidad de última generación se va autodiagnosticando. Tiene una serie de controles internos que se van midiendo parámetros, se va detectando cualquier cosa que ocurra y lo está transmitiendo en tiempo real al señor que se encarga del mantenimiento. Entonces, eso es por cuestiones técnicas. Por cuestiones operativas podemos saber con nuevas tecnologías exactamente dónde está cada tren, qué viajeros lleva, qué le pasa. Y luego también podemos saber comercialmente qué frecuencia cada viajero prácticamente, qué frecuencias tiene, si es un viajero fiel o no, o podemos saber también cuántos viajeros, por ejemplo, bueno, pues en Google Maps
se basa en las previsiones de tráfico que nos están haciendo en los teléfonos móviles que ha detectado en un tramo de carretera. Y con eso sabe que tienen un atasco o no hay un tráfico fluido. En fin, las nuevas tecnologías van a estar y ya están al servicio del ferrocarril y al servicio de la vida en general. Por ejemplo, en caso de una incidencia, los viajeros saben antes lo que está ocurriendo que el propio puesto de control, porque si se ha roto una ventana, pues alguien ha tomado una foto con su teléfono móvil y la ha mandado, y en Australia han visto que se ha roto una ventana de un tren en España. Todas esas cosas, pues hay que estar preparado, hay que tener un respeto enorme por la ciberseguridad, hay que tener cuidado de que todo eso no se vuelva en contra del sistema y de la seguridad, y de alguna manera nos proporcionan también herramientas para gestionar mejor. Pero lo que no puede fallar nunca es el principio de los ferrocarriles, cómo funciona el ferrocarril, los parámetros esenciales, las distancias de seguridad, en fin, todo lo que requiere de la explotación, el mantenimiento, todo eso hay que conocerlo y controlarlo y luego utilizar las nuevas tecnologías para eso. Es una pregunta muy interesante. Hace poco organicé un curso de metros automáticos autónomos y yo mismo me quedé sorprendido de la cantidad de cosas que ocurren cuando se automatiza una línea de metro. Una línea de alta velocidad es más complicado, se puede hacer, pero es más complicada. Pero en una línea de metro, la cantidad de cosas que puede hacer en cuanto a la operación, en cuanto al mantenimiento. Ya no hace falta que el tren vaya al taller para cambiarle un aparato pequeño. El propio mecánico va a la espera del tren a una estación determinada, ahí se lo cambia, se baja en la estación siguiente, el tren no se ha parado. La cantidad de cosas que se pueden hacer es impresionante. Hay que saber manejarlas, hay que estar muy al corriente y esas tecnologías hay que utilizarlas. También hay otras tecnologías, que es el tren magnético, el Hyperloop. Esas tecnologías lo que tienen que hacer, yo no, bueno, en principio creeré en ellas cuando vea que están maduras y cuando vea que son tecnologías que funcionan, cuando sepamos la energía que consumen y cuando sepamos lo bueno y lo malo que hacen. El ferrocarril ya casi el año que viene, en octubre, va a cumplir 200 años. Y el ferrocarril ya sabemos lo que hace, ya sabemos a la profesora que especialista en historia, pues tiene mucho trabajo para explicarnos lo que han pasado en esos 200 años de ferrocarril y prever lo que pasarán en los 200 que vienen, ¿no? Bueno, pero ese background del ferrocarril ya lo conocemos perfectamente. Las nuevas tecnologías magnéticas, etcétera, no las conocemos. Es decir, el futuro no nos pertenece y lo iremos descubriendo, pero es muy importante estar preparado para eso. Me parece muy interesante esa mención. Las nuevas tecnologías en realidad es algo muy amplio, es algo muy mucho más de que simplemente la mención de un teléfono móvil o una tecnología nueva en ferrocarril o en levitación magnética. Muchas gracias, profesor. Paso a palabra a mi colega y profesor de posgraduado, Fernando Costa. Gracias. Muchas gracias, profesor Ignacio. Una vez más, voy a cambiar para portugués para hacer el resumen para los participantes. Vou começar aqui por fazer um resumo muito rápido do que foi dito também, que hoje houve muita informação, como tem sido normal nestas conferências, com a introdução aqui sobre o que é o ferrocarril, ou seja, a ferrovia, no nosso caso aqui em Portugal, que depende muito, ou está muito ligada à capacidade e à sustentabilidade, e que o objetivo, neste caso, são os serviços, como foi bem referido, e não a infraestrutura. A infraestrutura é uma consequência, e temos sempre que focar no serviço, que está ligado à multimodalidade, às pessoas, ao serviço que temos a oferecer, e não tanto às linhas, aos comboios, às velocidades e a tudo o que está ligado, se calhar, a aspectos mais menos importantes para as pessoas, mas mais importantes para recordes, que depois, no final de contas, não interessa no que estamos a tentar oferecer. Obviamente, a alta velocidade também foi um tema e é super importante, sendo o futuro. Está ligado à sustentabilidade também, obviamente, a concepção não é única, como o professor disse. Cada caso é um caso,
temos de ter inovação contínua, que está a ser muitas vezes levada, ou ao menos liderada por investimentos públicos e não só os privados. Portanto, aqui cada vez mais a instabilidade política poderá ter impacto no tipo de futuro que queremos ter e nos investimentos que vamos ter na ferrovia, não só em Portugal e em Espanha, que são casos mais recentes, mas no resto do mundo. E, obviamente, depois, passando à parte da segurança, há aqui vários temas. Lá está, o conceito de safety versus security é muito importante. Acho que, realmente, em Portugal, nós tocamos um bocadinho o tema, e eu, sendo de cibersegurança, também é um tema que é muitas vezes aglomerado, e não tem divisão que faz muito sentido em termos de eventos involuntários contra voluntários, ciberataques, lá está, que é um dos temas, versus eventos ou mesmo ameaças, vamos chamar assim, que não são, que não partem de pessoas ou de atos de pessoas, e portanto é preciso ter muito cuidado, e depois vai bater na formação, que também foi referido aqui anteriormente, e depois, obviamente, catástrofes, tendo aqui a nossa colaboração nesse tema, é um tema muito importante. Estamos a falar dos serviços das pessoas, também estamos a falar da segurança das pessoas, é muito importante ter isto em conta. Finalmente, também falou-se dos outros tipos de eventos que têm a ver com proteção civil e com fogos, por exemplo, mas basicamente o tema de segurança é muito importante, não só aqui na ferrovia, mas somente neste caso, porque estamos a falar de um sistema, não é, complexo, que leva muitas pessoas, muita carga, tem uma dependência e uma importância enorme para a comunidade, e por isso mesmo também levamos a um dos temas finais que tem a ver com a investigação de acidentes, e aqui o grande tema, ou a grande conclusão que retiro daqui, é que a investigação técnica é para aprender, e aqui este é um ponto muito importante, porque, e voltando aqui ao tema do futuro da alta velocidade, o futuro da ferrovia, a aprendizagem e a melhoria contínua são o único caminho que podemos seguir, e para termos um futuro melhor na ferrovia, e que não, sem medos e ignorâncias, como bem se falou há bocado, e portanto é um tema que mais uma vez está ligado e volta a ligar-se ao investimento público e privado, e temos de ter muita atenção e cada vez mais apostar num sistema de ferrovia em todo o mundo, que vai estar interligado, e aqui na Europa cada vez mais, que seja pensado e que seja investigado, e que tudo o que nós aprendemos durante estas investigações e estes acidentes e catástrofes seja depois aplicado mais à frente. Muchas gracias, una vez más. No sé si quiere decir unas palabras finales antes de encerrar. Sí, había quitado el micrófono. Bueno, pues lo único que quería, pues simplemente repetir lo que decía al principio, que les agradezco muchísimo, muy obrigado por haberme escuchado, por la confianza en escucharme y por haber hecho el esfuerzo de escucharme en español. También de haber intentado hablar español y portuñol en lo que buenamente han podido. Creo lo importante es que la gente tenga ganas de entenderse, que quiera entender y expresarse y tenga cosas importantes que decir. Yo conozco gente que habla perfectamente francés, inglés, alemán y dicen idioteces en perfecto francés, en perfecto alemán. Lo importante es que se quieran decir cosas si nos entendemos siempre. En eso, en todo caso, les agradezco mucho. Creo que una vez más también quiero felicitarles por tratar este tipo de temas. Creo que no son muy normales, no es muy habitual el abordar estos temas de seguridad del ferrocarril, en general, de la seguridad en general y de la alta velocidad en general. Creo que es muy interesante, cuando hay un tema de actualidad, ponerlo encima de la mesa, discutir. Y en ese sentido, yo como apasionado, profesional y de todo lo que se pueda decir del ferrocarril, pues siempre que quieran alguna cosa de mí, de mi experiencia, de lo que buenamente pueda aportar, pues siempre estaré a su disposición. Y les agradezco muchísimo y les deseo mucha suerte, sobre todo a los jóvenes, que son los que van a tener, cuanto más jóvenes tienen más futuro y por lo tanto tienen capacidad de hacer muchísimas más cosas. Y creo que todos aquellos que hacen historia construyendo el ferrocarril de su país merecen nuestro respeto, nuestra envidia y nuestra admiración. Por lo tanto, yo les felicito y les deseo todo lo mejor.
Y les deseo también, y por qué no, que tenga yo la ocasión de irles a ver en persona muchas veces. He estado varias veces en Coimbra, me encanta, me parece una ciudad maravillosa. Y bueno, pues no va a ser ningún esfuerzo tener que ir a verles y hablar en directo lo que aquí estamos haciendo por vía informática. Les agradezco mucho y les deseo mucha suerte. Muito obrigada, professor, pela sua brilhante palestra. Vemo-nos em Coimbra dia, em breve. Quero agradecer a todos que estiveram aí desse lado. Aguardamos as vossas questões para colocar ao professor Inaki e encontramos, se tudo correr bem, para o próximo ano. As inscrições da segunda edição da pós-graduação já estão abertas, inscrevam-se, convidem os vossos colaboradores para se inscreverem, os vossos colegas, os vossos amigos. Esta pós-graduação aguarda-vos. Até breve. Muito obrigado, professor.